Shalom, Javerim, bienvenidos a un video más de Parashat Shavua en www.koltuvsefarad.com. Hoy con la tercera aliyá de Parashat Toledot, la cual va desde el versículo 13 al versículo 23 del capítulo 26 del libro de Bereshit, el libro del Génesis. En esta aliyá tenemos la historia continua de Yitzhak. Yitzhak lo habíamos dejado en la aliyá pasada viviendo en Gerar, una ciudad filistea en la franja de Gaza. Había tenido sus interacciones interesantísimas con Abimelech, el rey de ahí, y muy parecido a lo que sucedió con Abraham y Abimelech, con Abraham y el faraón en las mismas circunstancias. Súbitamente tenemos una explosión de riquezas. Yitzhak tiene mucho ganado, tiene muchas posesiones y a la vez muy similar a lo que pasa entre Abraham y Lot, lo más natural en una sociedad como la sociedad de la Edad de Bronce, donde los recursos eran muy limitados. El rey le dice a Yitzhak: usted se tiene que ir. Aquí no hay cama para tanta gente. Usted tiene demasiado ganado, demasiadas posesiones. Váyase. Acá no podemos sostener todo esto. Yitzhak en efecto lo hace, se va a Nahal Gerar, lo cual nos dice que no está muy lejos de la ciudad, pero está ya en una zona más rural, y se dedica entonces a excavar los pozos que había cavado su padre Abraham, o bueno, los siervos de su padre Abraham, y que los filisteos habían llenado de tierra. Que recordemos que Abraham también había vivido antes del nacimiento de Isaac en esta área. Abraham también era nómada, y una de las cosas que hacen los nómadas es abrir pozos para poder darle de beber a sus rebaños. Y Isaac sabía dónde estaban estos pozos y los vuelve a abrir. Y los llama por los nombres que los llamó su padre. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la Torah. Hay tres pozos que él cava. Nos dice la Torah que encuentra Maim Haim. Busca, cavando pozos, encuentra fuentes de agua viva. Y en los primeros dos pozos hay una disputa. Los pastores de Gerar dicen: esa agua es nuestra. Yitzhak no les hace la pelea, simplemente les pone un nombre emblemático diciendo: aquí hubo líos. En efecto, esa es la primera. Esek, que es el primer nombre del primer pozo, significa negocios, pero en el sentido de complicaciones. El segundo es Sitna, que es oposición, y el tercero finalmente es Rehovot. Y en este tercer pozo nadie lo opone, dice: Rehovot es amplitud. Dios me ha dado amplitud, me ha dado un espacio amplio para establecerme en la tierra. Desde una perspectiva muy sencilla, esta es una aliyá doméstica, o sea, las tribus nómadas entran en conflictos por agua, cavan pozos, pero los intérpretes clásicos vieron mucho más. Y en este caso, mi interpretación favorita, porque es tan contraintuitiva, es la del gran filósofo judío helenista llamado Filón de Alejandría. Filón vive en el siglo I en la ciudad de Alejandría, escribe en griego, y toda su meditación filosófica en la tradición griega eran alegorías de la Torá. Decía: la Torá, Moisés era el filósofo más excelso que ha dado la humanidad, sino que todos los mensajes filosóficos de la Torá están como Platón, ¿cierto? La alegoría de la caverna, o sea, la escuela platónica les gustaba usar parábolas, metáforas para expresar verdades filosóficas. Filón decía: la Torah entera es una alegoría de las más altas verdades. Y para Filón, de los tres patriarcas, el más interesante, nos dice él, es Yitzhak. Esto es contraintuitivo, o sea, los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, narrativamente, Abraham y Jacob son mucho más interesantes, hacen más cosas, viajan, pelean, hay guerras. Yitzhak, primero que todo, solo tiene una parashá. Toledot es la parashá de Yitzhak. Abraham tiene dos parashiot, Jacob tiene 3, 4 parashiot completamente dedicadas a su vida, muy dramático, problemas en la casa. Yitzhak,
o sea, desde una perspectiva sencilla, no es el patriarca más interesante. Los tres momentos más importantes de su vida que narra la Torá, que son la Akedah, cuando su padre lo ata en el altar, cuando consiguen su esposa y cuando es engañado por esta misma esposa para pasarle la progenitura a Jacob. Isaac es pasivo. Isaac es el patriarca más pasivo que hay. Abraham y Jacob son combativos, son proactivos. Entonces, que Filón venga y diga, no, de todos los patriarcas, Isaac es el que expresa la perfección espiritual. Es alguien que no tiene que ir por todo el mundo, que no tiene que salir de donde está. Y para Filón, esta aliyá, estos pozos, son justamente alegóricamente muestran la grandeza espiritual de Isaac. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace Isaac? Isaac recibe una tradición, aquí están estos pozos, y su labor comienza siendo muy sencilla. Yo simplemente voy a volver a cavar los pozos que cavó mi padre. Aquí no hay originalidad, aquí no hay innovación. Voy a llamarlos por los mismos nombres. Y en cierto modo, aquellos de nosotros que estamos comprometidos con una vida espiritual, con una vida espiritual basada en una tradición histórica, esto es de cierto modo una gran metáfora para nuestra labor. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? Cavar los pozos de nuestros ancestros, cavar los pozos de aquellos maestros, de aquellas generaciones que vienen detrás de nosotros y llamarlo por los mismos nombres, tratar de preservar nuestra identidad y tratar de preservar nuestra forma de vida y nuestras leyes. Es un esfuerzo tremendamente conservador, poco creativo. Pero ¿qué sucede necesariamente en esta labor de cavar? Y cavar es una metáfora espiritual tremendamente profunda, literalmente, porque yo no estoy yendo hacia los lados, sino que estoy en un lugar y estoy tratando de ver todas las dimensiones, todos los lugares de ese mismo punto hacia abajo. Desenterrar lo que está oculto en un mismo lugar. No extenderme por todos los lugares, sino ir en profundidad. ¿Qué pasa necesariamente cuando yo trato de cavar los pozos de mi padre? Encuentro agua viva. Encuentro algo que no estaba ahí. ¿Ok? Como dice el Talmud, Ein Beit Midrash Beli Hidush. No hay estudio de la Torah que no tenga innovación. Entonces, aquellas personas comprometidas con la práctica, no solo del judaísmo, sino de cualquier tradición histórica, vivimos en esa paradoja de que por un lado estamos tratando de preservar el pasado, de cavar los mismos pozos, llamarlos por los mismos nombres, pero inevitablemente estamos descubriendo Maim Haim, estamos descubriendo agua viva, estamos descubriendo cosas nuevas que en efecto transforman. Ese ya no es el pozo de Abraham, ese es el pozo de Isaac, que luego se vuelve el pozo de Jacob y luego se va a volver nuestro pozo. Entonces, por un lado, esta metáfora de los pozos desde la perspectiva de Filón es tremendamente profunda. Es una imagen de nuestra vida religiosa. Un pequeño corolario: si los pozos representan nuestra vida espiritual, ¿por qué hay gente que trata de taparlos? Los mefarshim tradicionales, Rashi, Rambam, dicen, ¿por qué los filisteos, o sea, en el desierto, en Eretz Israel, no tiene sentido tapar pozos? O sea, apropiese de ellos. No es la mejor, no es la más moral de las salidas, pero, o sea, el agua es preciosa, ¿por qué tiene que destruir el pozo? Y dicen, Rashi dice, es para evitar Gayasot, que cuando haya problemas alrededor de la ciudad, ¿cierto? Los ejércitos que van a sitiar la ciudad no tengan acceso a agua. Ese pozo es militarmente complicado. El Rambán dice, no, hay gente que cuando ve que alguien tiene algo bueno, dice, yo no quiero que esta persona lo tenga, aun si eso significa que yo tampoco lo puedo tener. Y Javerim, todas aquellas personas comprometidas seriamente con una vida espiritual van a encontrar filisteos
va a encontrar gente que estratégicamente va a tratar de quitarles. Porque es peligroso lo que ustedes están haciendo, esas ideas son peligrosas, entonces debemos quitar estas ideas. Hay gente que va a ser simplemente envidiosa. Si usted tiene algo precioso, lo voy a destruir y así significa que yo no puedo tenerlo. O lo que sucede cuando Yitzhak comienza a cavar los pozos, que es tratar de apropiarse. Yitzhak hace el trabajo y viene otra gente y dice, eso es mío. En nuestro camino espiritual va a haber envidiosos, va a haber ladrones y va a haber gente, van a haber escépticos, gente que dice, eso es peligroso, eso es una pérdida de tiempo. Pero ¿qué hace Yitzhak? Yitzhak continúa, no se rinde, sigue cavando hasta que encuentra un lugar que es propiamente de él. Y en ese lugar dice, aquí, ya he estado en este punto, he profundizado en este punto y ahorita que he profundizado en este punto y he podido encontrar este punto, este fulcro, este punto de apoyo, ahora sí Rehovot, me voy a expandir. Para el pueblo judío, esta fuente de agua viva, este punto, este fulcro, este punto arquimédico se llama Torah. Etz Chaim Hila Mahazikim Ba Vetomheha Meushar. Es un árbol de vida para todos los que se aferran a él y todos los que la soportan, todos los que la apoyan son felices. Entonces, Javerim, un patriarca contraintuitivo, Yitzhak, una parashá sobre agua, sobre derechos de tierra, que de acuerdo a nuestros intérpretes de muchísimos siglos, nos revela interesantes aspectos sobre nuestra propia vida espiritual. Chodesh Tov, Shabbat Shalom. Se despide para Kol Tuv Sefarad el rabino Juan Mejía. Shalom.